están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast Anónimo Extraordinario con este tremendo invitado, Dylan Castro. ¿Cómo estáis? Un gusto, muy bien. Gracias. Qué bueno que logramos hacerlo, ¿no? Sí, nos demoramos, pero aquí estamos. Pero acá estamos. Y el hito del número 10. Exacto, número 10. Qué bueno que lo mencionas. El número 10 ya llevamos, casi poquito más de 2 meses, como pasa el tiempo. Claro. Ya capítulo 10, la verdad es que hemos tenido increíbles conversaciones. Los invito desde ya a que se suscriban, a que le den me gusta, eso ayuda mucho, a que lo difundan también. Si conocen un anónimo extraordinario me pueden comentar para entrevistarlo. Y bueno, estamos aquí con Dylan, vamos a estar hablando de hartas cositas, pero centrado en energía, en la sequía, ¿cierto? Todo esto que está pasando, crisis climática. ¿Algo más, Dylan, que se me quede? Yo diría que cambio climático en general Cambio engloba todo. climático en general. Sí. Perfecto. Oye, les presento a Dylan. Dylan es ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Chile, también tiene un magíster en ingeniería eléctrica de la misma universidad, es con Barbarino y Diaguita, datos súper interesantes de él, que son parte de tu identidad, ¿cierto? Claro, sí. ¿Cierto? Y con barbanita clásica. Muy bien, de toda la vida. Está relacionada a temas, diversos temas que tienen relación con la energía, las redes inteligentes, la planificación energética y también con la movilidad sostenible. Y ahora también está creando contenido, también tiene su propio podcast que me comentó que justo ayer grabó el primer capítulo, Conectando a Tierra, así que vamos a dejarlo también en la descripción para que ahí te pueda ayudar un poquito, Dylan, en el cual intenta educar sobre estos mismos temas, sobre energía, cambio medioambiental, etc. Entonces, Dylan, yo te diría que, para comenzar un poco el tema de contingencia del momento, ¿cierto? Las alzas de energía que se nos vienen ahora en octubre, si no me equivoco. Sí. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe eso y qué se está planeando también respecto a eso? ¿Cómo lo ves? Súper. Bueno, primero, gracias por la invitación. Un placer estar acá. Yo soy un seguidor férreo a los quinto capítulo, así que qué bueno. Dije que bueno poder estar ahí. Así que nada, mucho éxito en todo lo que viene de Gracias, Así que eso primero que todo. Bueno, las alzas es un factor multifactorial. Tienen distintas aristas de cómo analizarlo. Si uno se va más atrás, hay que decir que las tarifas deberían haberse descongelado en el año 2019. Entonces, estas alzas que estamos teniendo ahora deberían haberse tenido en el año 2019. Sin embargo, fue justo en el periodo del estallido social. Ya. Entonces, ¿qué hizo Piñera en ese tiempo? Con su ministro respectivo dijeron no podemos subir la cuenta de la luz porque estamos en un estallido social. Entonces, se mandó un decreto que prohibía o limitaba, mejor dicho, que se subiese la tarifa. Entonces, ese fue lo que tenemos ahora, es causa de lo que tuvimos antes, que fue decidir paralizar la tarifa, aun cuando la tarifa eléctrica, que se divide principalmente en 3 componentes, en generación, transmisión y distribución, ha tenido alzas sostenidas en la forma en que se genera la electricidad por el precio de los combustibles. Ese fue el primer paso. Después, en el año 2022, justo cuando estaba asumiendo también Gabriel Boric, también se terminó ese periodo de que dijimos parar las tarifas, teníamos que haberla subido de nuevo, ya con el 2 veces. Y Boric tampoco quería, me imagino yo, llegar a un gobierno con alza de tarifa, entonces dijo ya, aplacemos de nuevo la decisión, paralicemos de nuevo las tarifas. Sin embargo, como digo, en 2019 ya teníamos que haberla subido, entonces paramos en 2019, después en 2022 también se paralizaron y ahí después empezó el coronavirus, arrastramos el coronavirus y después guerra con Ucrania, Rusia-Ucrania, y el precio de los combustibles seguía subiendo, la inflación del dólar. Entonces era una bola de nieve, claro, que hasta ahora llegamos y dijimos no podemos seguir esta bola de nieve porque se genera una deuda muy grande. Cada día eran millones de pesos que se adeudaban y por lo tanto el gobierno de ahora y el ministro Pardovo dijo ya no podemos seguir aguantando esta bola de nieve, tenemos que alzar las tarifas aunque duela. Claro. Ese es como el resumen súper corto de todos los factores que tiene el alza de tarifa. Oye, a ver, mencionaste que la generación eléctrica, ¿cierto? Proveer el servicio tiene 3 componentes. ¿Cuáles eran? Generación, transmisión, distribución, que eso es lo que más o menos paga uno en la cuenta de electricidad. Ya, perfecto. Entonces, la componente que tiene más relevancia es la generación, que es como cerca del 70% de la tarifa. Ya. Y esa componente es la que tiene mayor influencia o está indexado al precio de los combustibles y la inflación, al aumento del dólar. Ya. Entonces, si el dólar aumenta, nuestra tarifa también está indexada. O sea, todo esto al final partió como por un tema social, pero después empezó a ver como mezclado con temas internacionales y como que fuimos aguantando y al final, por lo que me comentas, pareciera que es la medida correcta, ¿cierto? O la más responsable al final, que no podemos seguir aplazando. Sí, al final es una medida responsable el decir no podemos seguir aumentando la deuda. Sin embargo, ahí también hay distintas alternativas de cómo abordar este problema. Actualmente lo que se hace es que se suben las tarifas, pero también está, y es cierto que en el 2019 nadie nos preguntó si deberíamos
si debíamos mantener las tarifas, tal cual. Porque alguien puede decir, oye, pero me va a pegar en 2024, claro, quiero pagar al tiro mi cuenta tal cual y que vaya subiendo gradualmente y no que me llegue de una al 2024. Entonces claro, ahí hay ciertas discusiones y también cómo se está abordando el tema de la deuda. Al final es una deuda que se le adeuda a las generadoras de electricidad. ¿Y por qué? Porque ellas seguían generando energía, pero con costos más altos, pero a nosotros nos vendían a un precio estabilizado, que no se subía. Y ahora nosotros cuando... ¿El alza de cuánto va a ser más o menos? ¿Se tiene un estimado? Sí, mira, el alza depende de... La tarifa depende de varios componentes. Por ejemplo, como te decía, también está la transmisión y la distribución. Claro. Entonces ahí no tenemos una tarifa homogénea. Pero el alza principal, la primera alza que fue desde el mes de julio, se debió principalmente a la componente de generación. Sin embargo, en octubre va a llegar una segunda alza, que es más o menos un promedio del 22%, que depende de las tres componentes, generación, transmisión y también distribución, que también se han tenido que actualizar y han aumentado la tarifa. Okay. Oye, y nosotros tenemos esta deuda con las empresas generadoras, ¿cierto? Y nosotros ahora con esta alza vamos a estar como pagando también lo que debíamos de antes, o es una alza como al costo actual, nosotros como usuario final. Perfecto, no. Ahora con las nuevas alzas estamos, lo que se hizo fue hacer como una especie de préstamo, como que dijimos, ya tenemos esta deuda, cuando uno pide un préstamo puede pedir altas cuotas, entonces alargamos ese periodo de cuotas, que también tiene un interés asociado, entonces también es delicado porque vamos a seguir pagando los intereses, que eso no nos salvamos, pero claro, pagamos el costo real de la electricidad, pero también una patita se va a pagar la deuda. Entonces vamos a ir pagando la deuda también a medida que está aumentando estas costas de electricidad. Ayer justamente se dieron a conocer los resultados del subsidio eléctrico de la primera convocatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno dijo, ya sabéis que no va a subir la cuenta mucho. De hecho, si es que no hubiese habido una ley de subsidio eléctrico y de normalización de tarifas, la cuenta podría haber subido al doble en muchas familias. Sobre todo las familias que no pagan, o sea, pagan menos que otras en electricidad, entonces podrían haber pasado a pagar 20.000 a 40.000 pesos. Entonces, ahí salieron los resultados y que benefició al 40% del registro social de hogares con un monto semestral para que pudiesen mitigar esta alza. ¿Y para poder acceder a eso hay que hacer alguna postulación o como que aplica directamente de la misma empresa proveedora de la electricidad? Sí, mira, ahí hay un problema que es qué tan digitalizados tenemos las redes. Primero, no tenemos mayoría inteligente, ese es un punto uno, pero tampoco hay un cruce entre la ficha social de hogares, que se llama o el registro social de hogares, mejor dicho, que es como se dan los beneficios a nivel de gobierno, con la electricidad. Entonces, yo puedo estar caracterizado mi registro social de hogares, que es como vivo, qué ingresos tengo, pero no necesariamente está vinculado al número de clientes, que es lo que pago por electricidad. Entonces, como no está ese vínculo, lo que se hizo fue disponer una postulación online en subsidioeléctrico.cl, donde la persona tiene que postular con su clave única, ahí puede tener entonces, ahí accede al registro social de hogares que está, y ella ingresar el número de clientes para que se le descuente en su boleta. Oye, ¿y medidor inteligente qué es eso? Medidor inteligente. Sí, medidor inteligente es una herramienta que ahora, a propósito del alza, pero sobre todo por los cortes de electricidad, nos dice que son muy necesarios para la red eléctrica y que también es algo que se ha venido pateando. No sé si te acuerdas, pero como en el 2018, 19 me parece, hubo una polémica por los medidores que te los querían recambiar en tu casa, pero decían que el medidor no era tuyo, entonces la gente se enojaba porque decía, oye, estoy pagando un medidor, pero no va a ser mío, lo estoy arrendando. Ese cambio que se quería hacer en ese momento, que en algunos casos ocurrió, era por un medidor inteligente. ¿Qué es un medidor inteligente? Es un medidor que lo puedes consultar, o la empresa distribuidora lo puede consultar de manera remota, y por tanto puedes saber la energía que tú estás consumiendo, y también algunas veces, que sobre todo por eso se le llama inteligente, cuando puede generar acciones de control de manera remota. Es decir, puedo cortar electricidad, puedo darle electricidad, puedo saber dónde está alguna falla, que eso se requirió mucho para los cortes ahora. Los cortes hizo falta. Sí. Okay. Oye, y cuando hablamos de la generación, que claro, tú mencionas que es el 70% de lo que nosotros pagamos al final, y todo este cambio que estamos haciendo hacia la renovable, ¿cierto? ¿De qué manera tú crees que va a repercutir en primer lugar? Y también cómo estamos como país, porque yo he visto harto me acuerdo de una charla que vi de Al Gore, que él mostraba así como unos gráficos, oye, implementación de energía renovable, eran 2 países, creo, y después Chile, bueno, y claro, él jugaba con cómo presentar la data para mostrar como el tremendo avance que teníamos acá,
Pero ¿cómo estamos realmente? ¿Cuánto porcentaje de nuestra generación eléctrica es renovable? ¿Y cómo eso va a afectar a las tarifas eventualmente? Perfecto. Sí, lo primero que hay que decir, creo yo, es que cuando sin energía renovable las tarifas hubiesen subido aún más. Eso es importante porque... O sea, ya están ayudándonos a reducir eso. Sí, ¿qué es lo que nos pasa? Es que nuestra cuenta de electricidad, como dije, está distribuida en estos tres componentes. Esta componente de generación está indexada al precio de los combustibles. Y al estar indexado al precio de los combustibles y al dólar, cualquier fluctuación en ella provoca un alza en nuestra cuenta. Yeah. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? Nuestra tarifa es un promedio ponderado de los contratos fósiles, que son más caros, y los contratos renovables. Yeah. Los contratos renovables aún no son tantos, porque se generan procesos de licitación que son de larga data. Es decir, que por ejemplo, ahora que la energía renovable que está entrando ahora en operación va a reducirme la cuenta en 8 años, 4 años. Entonces, como está construida la forma de... ¿Por qué tarda tanto? Porque se hacen licitaciones cada 4 o 8 años, y en esas licitaciones se considera la construcción de la central. Entonces, es un tiempo en que se demoran en construir parques fotovoltaicos, por ejemplo, centrales eólicas, hidráulicas, etc. Por eso hay un tiempo en que se construya la central. Pero ese es un punto importante. Si no tuviésemos energía renovable como la tenemos ahora, y como la tuvimos hace 4 años, que nos está reduciendo la tarifa. Entonces, primer punto, las energías renovables sí o sí abaratan nuestra cuenta. Si hubiésemos seguido con el continuo de fósil, nuestras cuentas serían aún más caras y estaríamos aún más dependientes del combustible. Eso por una parte. Y lo otro es que Chile, desde el 2000, la primera década del 2000, hasta ahora ha aumentado crecientemente su participación de energías renovables, principalmente la eólica y la solar sobre todo, que se disparó en el último tiempo. En los 2000 no teníamos 1 o 2% de energía solar, y ahora ya tenemos mucho más. Y actualmente, en el primer semestre de este año 2024, el 66% de energía fue renovable, lo cual es... El 66% de energía igual es súper bueno. Es súper alto. No pensé que era tanto. Es súper alto, sí. Es súper alto. ¿Y por qué tiene que ver? Bueno, porque también llovió mucho. Entonces, energía renovable se considera la energía hidráulica. Y también porque los proyectos fotovoltaicos y los proyectos eólicos también están entrando en gran magnitud. Entonces, eso hace que la generación se vuelva más renovable, aun cuando en la noche tenemos hasta componentes de generación fósil. Porque ¿cómo funciona eso? Por ejemplo, de lo que tú dices de la noche, me imagino que eso está apalancado mucho en la fotovoltaica durante el día, ¿no? Claro. ¿La generación es como generación directamente al consumo que nosotros tenemos a la empresa, o es generación, almacenamiento y después distribución al consumidor final? Es una muy buena pregunta, porque uno siempre enchufa o prende y se preocupa, no se preocupa de nada. No, solo hay que prender. Pero claro, lo lindo, pero también lo difícil del sistema eléctrico es que es minuto a minuto, segundo a segundo. Si tú prendes una lavadora, prendes un secador de pelo, tiene que haber una central de energía en ese mismo momento que tiene que aumentar su consigna de potencia, es decir, generar más para que tú puedas prender. Tiene que haber un equilibrio instantáneo de generación. No es que yo pueda decir, ya voy a generar un poco sin almacenamiento asumiendo esto, que es lo que todavía no tenemos tanto almacenamiento. O sea, tenemos, pero no a los niveles que nos permitan hacer eso. Lo que pasa ahora es que cada vez que consumimos tiene que haber una central que dé un poquitito más y nos permita poder consumir, porque si no, ¿de dónde viene la energía básicamente? Tiene que haber algo generando que me permita consumir. Después que se genera, se transmite por las líneas de transmisión y llega a la distribución, que son los postes que tenemos en la casa, y ahí nosotros podemos recibir la energía. Pero eso es, a lo que voy es que si nosotros encendemos o ocupamos la electricidad, tiene que haber una central en ese mismo momento, mismo instante, que genere. Si es que eso no ocurre, el sistema se cae. Y entonces, ¿es realmente factible que toda la generación eléctrica sea renovable? Bueno, hay fuentes eólicas que pueden funcionar igual de noche, ¿cierto? Y hay otras que también podrían funcionar. Sí, ahí para explicar eso me voy a ir un poquito más atrás, lo que se llama el despacho de electricidad, o el despacho económico, mejor dicho. En Chile hay un coordinador eléctrico, que es un organismo privado sin fines de lucro, que lo que hace es ordenar qué centrales voy a prender. ¿Y por qué? Porque hay unas centrales más costosas, las diésel, por ejemplo, y las centrales más baratas, que son la solar, por ejemplo, son súper baratas porque el recurso es el sol, entonces no pagan por ese recurso. Entonces, y también tenemos hidráulica, que hay un concepto del valor del agua, entonces es difícil saber qué centrales voy a prender, y aparte, si yo las prendo, le tengo que pagar a ese generador. Entonces ese generador idealmente dice, oye, despáchame, que es el concepto, préndeme a mí porque así me pagas más. Entonces lo que hace el coordinador es, ya, tengo un mapa gigante
con todas las centrales. Entonces ya tengo unas solares acá en el norte, tengo una eólica en el sur, tengo una termoeléctrica por acá, tengo otras hidráulicas por el sur, entonces tengo que coordinar todo y decir cuáles centrales tengo que prender al siguiente día. Eso es lo que se llama el despacho. El día anterior, hoy día a las 5 de la tarde, hay alguien coordinador que dice ya, mañana los pronósticos de lluvia van a ser esto, el tiempo va a ser esto, el viento va a ser esto, el pronóstico de cuánto sol voy a tener, cuánta agua, los embalses en qué cota. Es un problema de optimización súper grande. Y ahí la persona, el coordinador, dice ya, voy a prender todas las centrales, voy a despachar las centrales fotovoltaicas porque valen cero, voy a ocupar un poco de agua del sur, mira, también va a haber buen viento, voy a tirar el viento, y me falta una componente, sobre todo en la noche, porque esto, como te digo es el minuto a minuto, falta una componente cuando se va el sol. Y ahí es cuando empiezan las centrales carboneras y centrales más contaminantes a generar, porque no tengo ese volumen de energía renovable que me aporta el sol. Entonces es un problema que es súper complejo. Sí. Además, eso sin pensar que tenemos energía que se traslada del norte al sur o del norte al centro. Entonces ahí entra otro. Dos preguntas. Primero, para las generadoras, y considerando esto, igual es buen negocio. La generación de energía es un buen negocio. Eso depende del tipo de tecnología y cómo planifiques tu proyecto. ¿Por qué? Porque tú eres generador y puedes apostar a distintas formas de remunerarte. Okay. Una forma que es ir a este minuto a minuto, que se llama el mercado spot. Es decir, yo digo ya, yo confío en que este coordinador, o mejor no confío, sino que yo planifico de tal forma que este coordinador me despache. Entonces gano por el spot. Pero también yo puedo generar contratos con otras industrias que necesitan energía y digo ya, yo te voy a meter energía. Es un poco asegurarse de que la energía que tú vas a generar te la van a consumir. Entonces ahí tiene harto de inteligencia de mercado de ver cuál va a ser tu estrategia. Okay. Entonces, pero un buen planificador con inversiones altas que también tiene un retorno elevado. Mira. Ya, y lo segundo, porque claro, justo lo que dijiste tú, yo pienso fotovoltaica norte, es como mi lógica, Claro, ¿okay? sí. Hidráulica quizás sur, Uh-huh. ¿sí? Y probablemente el mayor consumo está quizás de la cuarta región a, no sé, la séptima, te doy un ejemplo como por concentración poblacional. Y esa electricidad tiene que viajar. Y en ese proceso de transmisión o de transporte, no sé cómo se le denomina, ¿se pierde energía? ¿Es caro transportar la energía? ¿Cómo funciona eso? Sí, también es súper bonito ese problema. Claro, como bien tú decías, la energía, finalmente la solar está muy en el norte, Antofagasta, Coquimbo, ahí tienen centrales súper grandes. Y lo que necesitamos es concentrarla acá en Santiago. En Santiago concentra el 40% de la población de una, Claro. Entonces estamos muy juntos, claro, y somos los que más demandamos energía. Entonces tenemos, claro, las fuentes renovables, las fuentes de electricidad en general están lejos de los centros de consumo, y ese es un problema porque la energía debe viajar de estos centros donde se genera a donde se consume. Hay pérdidas en ese proceso. Es decir, se pierde energía por las líneas de transmisión. De hecho, por eso es que la energía se transmite en corriente alterna, porque a un alto voltaje que permite reducir esas pérdidas. Ahí hay otro concepto, pero ahí todo tiene una lógica de evitar esas pérdidas, Okay. que no son tan grandes, pero lo que sí es grande es el vertimiento de energía, que el vertimiento en simple es como la energía que se derrocha o que se pierde por no poder transportar, porque las líneas de transmisión también son finitas. No es que tú tengas una línea y digas ya le voy a tirar toda la energía solar, sino que también se satura. Entonces yo, por ejemplo, no sé, tengo 4000 megawatts de potencia a despachar por una línea, pero la línea, no sé, pues, soporta solamente 2000. Entonces va a quedar esa energía solar, que puede ser mucha, pero la línea es corta, entonces no puedo despachar toda esa línea. Y como no voy a poder despachar desde el norte al centro, ¿qué voy a tener que hacer? Ahorrarme ese camino y prender centrales contaminantes que estén más cerca del centro, para ahorrarme ese trayecto. Y así funciona. Esto está demasiado bueno, qué interesante. Ya, bacán. Un problema de optimización súper bueno. Sí, es muy loco. De hecho, bueno, yo en mi tesis trabajé con esto de modelar la generación, la transmisión, y era un problema gigante. Tenía que ocupar computadores de la NASA, básicamente. No, tenía que ocupar unos computadores que en la universidad, pero eran de muchos gigas de RAM para poder hacer todos estos cálculos, porque era un problema de optimización súper grande. De hecho, tenía que tener como CPU separada. Y la ciudad no se puede quedar sin electricidad. Claro, la gente. No. De hecho, eso pasó y ya vimos lo que pasó. Exacto. Así que, oye, y a ver,
porque me acuerdo que Javier Contador, invitado al primer capítulo, ahora que estamos en el 10, recordémoslo, una vez me comentó de como los niveles de eficiencia que tiene cada una de las formas que nosotros podemos generar energía. Entonces me decía, por ejemplo, no me acuerdo específicamente, pero en el fotovoltaico me decía, no sé, los paneles fotovoltaicos en realidad tienen como una capacidad de capturar energía, no sé, de un 40%, por darte un ejemplo. ¿Cuál es, de todas las fuentes de energía renovables, la más eficiente y cuál es la menos eficiente? Muy buena pregunta. Claro, primero volviendo a lo del solar, claro, hay un límite casi teórico, hay un límite teórico de cuánto puede ser la eficiencia de esos paneles. Igual hay mucha tecnología y mucha investigación en eso, así que cada vez las eficiencias van aumentando. Pero tiene que ver con la forma en que se genera la electricidad. Entonces, claro, la fotovoltaica es con la luz del sol, ¿cierto? Se liberan electrones y ahí es un efecto bien bonito, pero claro, no es tan eficiente porque necesitáis muchas centrales fotovoltaicas para tener mucha energía. Entonces tenéis ahí primero mucha área. Pero la energía hidráulica, por ejemplo, es súper eficiente, porque con agua transforma, hace girar un dínamo, ¿no? Claro, es un efecto parecido, una turbina, y ahí se genera electricidad. Las centrales también eólicas dependen del recurso del viento. Nosotros generalmente, más que la eficiencia misma, la medimos por lo que se llama el factor de planta, que es cuánta energía puede entregar respecto a su potencia, o cuánta energía entrega respecto a lo que podría entregar. Por ejemplo, si tuviese como en condiciones perfectas, claro, condiciones más normales. Entonces ahí decimos que, por ejemplo, en un porcentaje de la energía eólica, que no sé, pues imaginemos un parque de 100 megawatts. Eso es, si tuviese el viento perfecto por todo el rato, serían 100 megawatts multiplicado por las 8.760 horas del año. Esa sería la energía disponible que pudiese entregar esa planta. Sin embargo, no hay siempre viento, entonces que demuestra los números que más o menos el 27 a 30% de esa energía total posible es la que se genera realmente con las centrales eólicas. Algo parecido pasa con las centrales solares, y también ese mismo esquema se lleva a toda la gran gama de tecnologías que tenemos. Tenemos energía solar, tenemos energía por biomasa, que ahí depende mucho del recurso. Mi respuesta va que esa eficiencia depende mucho de cuántos recursos tengo disponibles. Yeah. Por ejemplo, con el sol depende del sol, en la eólica depende del viento, que tampoco sopla siempre. De la biomasa depende cuánta madera, biomasa tengo para poder generar esa electricidad. El gas también. Ahí el gas casi siempre hay disponibilidad, entonces puedo tener una alta eficiencia y depende de qué tanto la quiero usar. Yeah. Pero cada una de esas tecnologías tiene distintos niveles de eficiencia y distintos factores de planta, y ahí viene la magia de la persona que se dedica a la generación, pues, qué tecnología voy a ocupar, dónde la voy a ocupar y en qué tipo de mercado voy a ir. Yeah. Oye, y las metas, porque tú me comentabas que claro, en este momento nosotros tenemos 66% de generación de renovables, ¿cierto? ¿Cuáles son las metas futuras en Chile? Mira, la meta principal en objetivos de porcentaje y en plazos. Claro, lo que más nos rige es ser carbono neutrales al año 2050. Y eso tiene que ver con que toda la energía pueda ser renovable aquí en el año 2050. Esa es como la meta que tenemos. Se ha ido paulatinamente aumentando la cuota de generación renovable, porque curiosamente hemos ido lográndola antes de lo planificado. Entonces, no sé, en Bachelet 2 se esperaba un 10% de generación renovable, un 20%. Justo se quiere decir porque nos quedan todavía 26 años para el 2050 y ya vamos al 66%, como que me parece que podríamos lograrlo antes, ¿no? Es una buena pregunta, yo creo que se puede lograr antes, sí o sí. De hecho, hay, creo que 2035, 2040 es lograr el 70%, que ya estamos casi lográndolo. Claro. Pero hay que tener en consideración que cada vez es más difícil. ¿Y por qué es más difícil? Cada vez que los sistemas eléctricos tienen una mayor cuota de generación renovable variable, como la solar y la eólica, es más difícil lograr ese 100%. Entonces, del 90 al 100 es mucho más difícil que del 60 al 70. Okay. ¿Por qué? Porque los sistemas eléctricos requieren cierta estabilidad y requieren que sean sistemas flexibles. Y ahí viene otro concepto, que es la flexibilidad de los sistemas eléctricos. La flexibilidad de los sistemas eléctricos tiene que ver con qué tanto
puedo dejar de depender yo de cuando se me va el sol. Porque cuando se me va el sol, tengo que arreglar todo para que seguir. Claro. Porque nadie está en su casa y dice, oye, está fuera el sol, así que voy a tener que bajar mi consumo. Sino que al contrario, prendo las luces, abro el refri, las industrias funcionan igual. Entonces, ahí lo que hay que hacer es que tener tecnologías flexibles de que puedan soportar esa bajada en la generación solar y suplirla de manera inmediata. ¿Qué es lo más rápido? Y como se hace generalmente es con centrales diésel. ¿Por qué? Porque yo quemo inmediatamente el combustible y aumento generación. Pero sabemos que para poder cumplir esa meta no tenemos que tener diésel. Claro. Entonces ahí aparece el almacenamiento y tecnologías flexibles como por ejemplo la geotermia o tecnologías que tengan un poco de almacenamiento como la concentración solar de potencia, que son estos espejos que calientan sales y que generan electricidad aun cuando no haya sol, para poder tener sistemas flexibles. También la energía hidráulica tiene harta flexibilidad, pero cada vez que tengamos más sol y más viento va a ser más difícil o el sistema va a requerir más flexibilidad, porque vamos a tener que estar atentos a fluctuaciones muy grandes. Por ejemplo, si deja de soplar el sol y llega la noche, al final este operador, claro, si tenemos más sol y viento, va a tener que tener otras cosas para, al final un poco lo que te preguntaba al principio, ¿es realmente posible llegar a ese 100%? ¿Necesita otras cosas como para poder activar? Paraguay, por ejemplo, tiene un 100%. Paraguay ya tiene un 100%. ¿Y centrado en cuáles? Energía hidráulica. Tiene mucha energía hidráulica porque tiene una central gigantesca con Brasil. Brasil también está avanzado y tiene un 80-90% de también tiene harta, porque depende mucho del agua. Entonces ahí viene el otro tema, que es como, claro, tienen harto, pero porque dependen del agua. Claro. Entonces cuando no hay agua, probablemente eso baje. Entonces, tener grandes, y en Chile pasó también. En Chile tenemos aún una alta componente de energía hidráulica, pero veo que construir centrales hidráulicas es poco probable o no es tan correcto hacerlo en el largo plazo porque sabemos que hay muchos conflictos sociales que aparecen con la creación de embalses grandes. También, entonces es poco realista decir que vamos a tener agua y que vamos a tener centrales hidráulicas de aquí en adelante, como que ya se está diciendo que después de Hidroaicén probablemente cueste mucho generar este tipo de proyectos. Oye, y a nivel mundial, ¿cómo estamos en generación de energía renovable? Pensando quizá más en el primer mundo y China. Sí, bueno, China no tiene tanta generación renovable, pero sí los países nórdicos suelen tener más. ¿Y China qué está usando mucho? Bueno, ellos son bien térmicos, generalmente ocupan harta energía térmica. Así que, pero Noruega está cerca del 100 también, por ejemplo. Entonces ahí también hay avances. Ahí hay que entender también de que esto viene también con la forma de los países. Chile es especialmente complejo porque es muy largo. Claro. Entonces pasa esto, porque no puedo entregarle toda la energía solar al centro de consumo, como si lo pasen los otros países más chicos, que son más chicos, entonces no tienen estos problemas, pero también porque en Europa se da mucho lo del intercambio de energía. Entonces, no sé, Francia le da energía a se la vende a el otro cuando tiene energía se la vende al otro, entonces no dependo solamente de mis recursos, sino que también voy complementándome con mis vecinos. Claro. Y acá, porque te quería preguntar eso, como tenemos un 76% y quizá podríamos estar llegando en 2035 un 100%, de ahí igual, bajo ciertas condiciones, por ejemplo, un día podríamos tener una sobregeneración de energía solar, por ejemplo. ¿Existe como un potencial o una intención de que quizá Chile se vuelva como, no sé, que comparta con Argentina, por dar un ejemplo, o con un Perú, Bolivia, que los tenemos más cerca en el norte? ¿Se hace eso? Actualmente nosotros entregamos energía también al sistema argentino. Ya. Ahí eso se vende, ¿cierto? Eso se vende, claro, se transa por, o sea, el generador le vende a Argentina. No es que le llegue a nosotros, sino que el generador dice, oye, el generador le vende. Claro, entonces. ¿Y el generador también se encarga de poner, por ejemplo, las líneas eléctricas? No, ese es otro tema. Otro tema. El generador solo genera, claro, vende, sí. Genera y vende. Claro, genera y se encarga de generar estos contratos. Entonces, por ejemplo, los que le venden a Argentina se generan este contrato para vender energía para allá. Ahí, claro, hay todo un tema de los permisos, por qué línea se va, que es un enredo ahí, pero actualmente Chile está vendiendo energía a Argentina y también, al revés, también se puede. Claro, por ejemplo, no sé,
Cuando dadas ciertas condiciones puede ser conveniente traer energía de Argentina y ahí también se produce. Ok. Oye, te iba a preguntar sobre la energía nuclear. Pero antes que eso, Ya. quizá como para que lleguemos como al origen de lo que es todo este capítulo, ¿Ya? en la palabra más simple posible, ¿qué es la electricidad? Bueno, la electricidad diría yo que es la forma en que el hombre puede avanzar. Que puede avanzar y que puede depender de muchos artefactos que sin la electricidad no podrían ser posibles. Y ahí yo creo que también está lo bonito de ser ingeniero eléctrico. Entender cómo se genera la electricidad, como te digo, como dijimos, pueden ser de distintas formas. Puede ser con paneles solares, puede ser con agua, puede ser con viento. Y esa electricidad, que son electrones viajando por un cablecito, puede encender los distintos artefactos. O sea, yo lo diría que es como la electricidad, esta energía capaz de mover cosas. Y energía nuclear. Yo hace un tiempo, bueno, vi y leí ambos como documentario y libro de Bill Gates. ¿Ya? Él en esta búsqueda, tú sabes, pues, ultra billonario, entonces como medio filántropo. Entonces, él buscaba solucionar este problema de la generación de energía. Y lo que él planteaba, y que en ese momento uno de los principales interesados fue China, era un nuevo sistema de energía nuclear, que para él es como un poco la respuesta. Claro. Tiene esta como contraparte, no sé qué otras contrapartes tiene, me imagino que los desechos, por ejemplo, pero también de, no sé, lo que pasó en Japón, Claro. eso, y también en Chernobyl, que tuvimos como estos tremendos accidentes. ¿Cómo la ves tú? Porque sé, por ejemplo, que Francia tiene muchos reactores nucleares, Claro. y no sé si se ha pensado acá o me imagino que también por eso mismo está un poco evitado. ¿Cómo la ves tú? Claro, aquí hay un poco de mito realidad, que la energía nuclear se intentó o se pensó en dictadura también, Ya. ser muy autárquico. Ahí viene hace tiempo el tema de pensar en energía nuclear. Ok. En ese tiempo, de hecho tuve clase con un profe que estuvo a cargo de esos estudios y resultó que no era tan conveniente por diversos factores, principalmente por las inversiones que también son altas. Ya. Pero la energía nuclear en diversos países ha mostrado que manteniéndose de buena forma, con muchos protocolos de seguridad, puede ser una alternativa. Pero claro, acá en Chile el problema va a ser, que veo yo, es qué manera de tener una central nuclear al lado de su casa. Claro. Entonces, y cada vez los conflictos ambientales son mucho más en esa línea. Por ejemplo, hace poco estuve en Chiloé y la gente en Chiloé no está dispuesta a tener centrales o aerogeneradores. Yo puedo decir como ya, aerogeneradores es mucho más renovable que una central nuclear, renovable entre comillas. Entonces yo creo que por ahí está un poco vetado, como que la parte social, técnicamente yo no veo muchos problemas, Claro. pero de nuevo, teniendo unos protocolos súper exigentes, y con la energía nuclear pasa mucho que uno tiene la mente de Homero Simpson. Sí, exacto. Entonces, claro, si como no, si tengo Homero Simpson, Claro. entonces ahí pasa el tema de algo va a pasar mal. Pero claro, depende mucho de cada uno de los países. Yeah. Depende de los países, y creo que acá en Chile va a costar mucho que alguien diga sí, yo quiero una central en mi casa. Pero técnicamente ha demostrado ser una buena opción, sobre todo en los contextos que estamos. Pero siempre está el riesgo es alto. Ese Claro. es como, claro, tengo una energía constante, que es muy flexible también, pero si es que falla, queda mal. Sí. Oye, y me comentaste, claro, Noruega, de China, Estados Unidos, ¿cómo está? Estados Unidos, no tengo el dato, pero en general no son muy renovables. No son muy renovables. No hay una conciencia, diría yo, como si en Chile que estamos, buena, tenemos más renovables, como que no, son más indiferentes. Entonces, eso hace que también las políticas y los tomadores de decisiones no apuntan en ese Exacto. Sí. Pasemos a otro tema. Escasez hídrica. Escasez hídrica. Bueno. Mencionaste justo lo de la energía hidráulica y de que este año, estos últimos 2 años, como hemos tenido harta lluvia, claro, se potencia eso y tenemos esa fuente de energía. ¿Cómo se viene para Chile? Porque sé que también ha estado vinculado con eso. Sí, bueno, el tema del agua, el tema del agua es súper, también tiene mucha arista. Entonces, una diría yo que es el acceso al agua, que tenemos un punto crítico.
a relevar porque actualmente mucha gente vive sin agua. En Combarbalá la gente recibe 50 litros diarios de agua. Entonces, 50 litros diarios, si uno empieza a hacer el cálculo, me bañé hoy día, ocupé 100 litros, no sé, 50 litros es muy poco. Solo en una ducha. Para una persona. Entonces, es un tema súper crítico, el tema del agua, del consumo humano. Ese es el primer punto. Pero si nos vamos al términos de electricidad o de generación de energía eléctrica, también es crítico porque los embalses cada vez están más vacíos. Ahora tenemos un poco más de acumulación de agua, pero no se compara a lo que teníamos en los años 90, por ejemplo. Como que ahí sí había agua, llovía mucho, y por tanto la generación era muy... teníamos, de hecho, nosotros decíamos un sistema térmico y con hidráulica. Pero ahora mismo tuvimos que hacer ese cambio porque ya no hay tanta agua. Y se estima que tampoco hay en los próximos años. Si bien ahora tuvimos como un veranito San Juan con las lluvias, no se ve auspicioso en el futuro. Generalmente lo que se estima es que las precipitaciones van a bajar y por tanto los embalses van a seguir a la baja. En la cuarta región, por ejemplo, los embalses, no necesariamente electricidad, pero embalses que almacenan el agua están secos. Algunos estaban en el 0% de su capacidad, otros estaban en el 5%, en el 6%. Entonces, tanto para consumo humano, almacenamiento o para generar electricidad, la sequía se nos viene y de hecho en el norte, en la cuarta región, estamos con la sequía hace 20 años. ¿Y qué políticas se tienen preparadas para esto? Mira, políticas diría yo... ¿O cómo nos preparamos para esto también? Sí, ahí la sequía del consumo humano lo principalmente que afecta a los ganaderos y agricultores. Ellos son los que más la sufren con el agua. Y políticas públicas yo no he visto tantas. Hay algunos planes de mitigación o de escasez hídrica, planes que van en la línea de poder gestionar mejor el agua. Yo creo que ahí está el tema. Si en el agua ya tenemos menos agua por el efecto del cambio climático, también es que está mal distribuida. Entonces, los derechos de agua, que fue algo que se intentó pelear en la primera de las constituciones, ahí se intentó cambiar el concepto para que cambiara la forma en que estaban distribuidos los derechos de agua. Porque hay un tema súper grave. Por ejemplo, hay muy pocas personas que tienen grandes consumos de agua o grandes derechos de agua. Y si tienes muchos derechos de agua, tú te quedas con el agua. Entonces no se reparte equitativamente con la gente. Y ahí viene el problema. Por ejemplo, en la cuenca en el río Cocotí de Combarbalá, de la cuarta región, había 7 personas que tenían el 80% del agua. Entonces 7 personas, el 80% del agua es muy poco, como que, o sea, está muy concentrado. Y ahí viene el problema de qué pasa con los que están en todos los 0,1% que necesitan agua también, pero que no pueden acceder a los derechos de agua. Es un problema súper grande porque también aparecen otros de los temas que son los pozos ilegales. La gente que no tiene agua tiene que empezar a hacer pozos para poder tener agua, y ahí la gente que puede hacer pozos más, y ahí gana el que hace pozos más profundos, porque claro, el agua va bajando, entonces tengo que hacer pozos profundos, 100 millones de pesos. ¿Y quiénes pueden? Claro, son ¿De qué profundidad? Claro, son más o menos el valor son unos 2 millones de pesos por metro, un poco más. Ahí cada vez van aumentando sus valores. Mira. Y cada vez aumentando lo que tan profundo que tienen que ser. Entonces, yo he sabido de pozos que, claro, cuestan 100 millones de pesos, 80 millones de pesos, y el agricultor no puede costear eso. Entonces, claro. ¿Quiénes hacen eso? Las industrias que se quedan también de nuevo con el agua. Y es un ciclo vicioso de que quienes tienen plata para poder hacer estos pozos profundos son los que se quedan con el agua, y también justamente tienen los derechos de agua, entonces se sigue concentrando también el agua en esas personas. Qué complicado ese tema. Quiero volver un poquito a lo que estábamos hablando antes. Tú me comentaste que como el componente de nosotros de pago es generación, transmisión y distribución. Te quiero preguntar sobre almacenamiento, que no está acá. Pero claro, tú me comentas que en la generación, bueno, se generan algunas pérdidas o no siempre es lo eficiente que podría ser, en la transmisión también. ¿Cómo funciona el almacenamiento? ¿Qué tanta capacidad tenemos? ¿Se pierde electricidad durante el almacenamiento? Me imagino que también tiene su límite el almacenamiento, ¿cierto? Así como tú dijiste que la transmisión tiene un límite de cuánto tú puedes mover en un momento determinado.
Me imagino que el almacenamiento también, ¿no? Claro. Sí, el almacenamiento es una tecnología que viene justamente a salvar este tema de la flexibilidad que yo te mencionaba. Entonces la tecnología de almacenamiento suele ser muy flexible. ¿Por qué? Porque una batería uno le aprieta un botón, pum, y genera. Entonces, ¿cómo funciona? Yo tengo energía sobrante, o energía, imagínate que tengo mucha energía solar y la podría estar botando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la línea está saturada, ya mandé por la línea lo que tenía que mandar y la energía se tapó la línea. Entonces, pero las centrales solares siguen generando porque está el sol disponible, entonces tengo energía adicional, que si acaso no la puedo mandar por la línea, se pierde. Ahí es donde sale el almacenamiento porque permite almacenar esa energía restante hasta que la línea esté disponible y poder enviarla, por ejemplo. Entonces, básicamente funciona igual que una batería, que lo que tenemos todo un celular, una batería externa, puedo cargarla y después cuando requiera, la enchufo mi celular y entrega la energía. Hemos ido creciendo también, así como energía solar, en los últimos años muchos proyectos de almacenamiento, principalmente los que se llaman BESS, que son como módulos súper grandes de almacenamiento, que suelen estar en los mismos lugares que las centrales solares, por esa conveniencia también. Pero ha crecido mucho la cantidad de capacidad instalada en almacenamiento. Y de hecho se ve que en los próximos años también sigue creciendo. Entonces por ese lado vemos que también la señal de más generación renovable va apalancada con esto almacenamiento. Ahora bien, también es importante mencionar que esto depende mucho de los incentivos. Depende de los incentivos de estas licitaciones que se generan. Y ahí hay harto margen de mejora porque las licitaciones actualmente son únicas, o cada generador envía su oferta dependiendo si yo soy, no sé, yo soy energía solar, yo oferto como energía solar. Y el evaluador de estas licitaciones lo hace cada una por separado. ¿Qué es lo que debería pasar? Y hay harta literatura al respecto, que deberían considerarse como mix tecnológicos. Es decir, yo oferto energía solar, pero mira, oferto con almacenamiento, debo tener una mejor oferta en conjunto. Y yo creo que para allá va a ir en el corto plazo, y por tanto también va a ir guiando a que exista más almacenamiento. Los almacenamientos, respondiendo al término de eficiencia, son súper eficientes, es decir, la energía que llegan la pueden tener casi con el mismo factor de eficiencia que les llegó. Entonces, les llega con tanto y sale casi lo mismo. Así que son súper eficientes, son flexibles, pero sí son más costosas. Entonces ahí también está el tema de hacer el juego, qué tan costoso quiero que me salga para poder, qué tanta capacidad debo tener. Porque yo he visto que, bueno, en Tesla principalmente, que ellos generaron eran como para el techo, como tejas, no sé cómo denominarlo, que eran todos paneles fotovoltaicos, y aparte una batería, que en teoría, o lo que ellos venden es que te da como independencia eléctrica, ¿cierto? Sí. ¿Tú puedes realmente tener independencia eléctrica? Sí. Ahí, claro. ¿Con renovable me refiero? Claro, sí. Ahí, claro, hay que separar un poco del almacenamiento a gran escala, por así decirlo, que es este almacenamiento grande que tienen las centrales, que son, claro, son centrales gigantes, eólicas, solares o renovables en general, que son grandes, son casas enteras de almacenamiento de batería, entonces son estos racks de batería. Para llevarlo al caso residencial, que es lo que se conoce como una microred. Entonces, una microred es una unidad, ¿cierto?, que energéticamente puede estar conectada a la red o bien puede estar aislada. ¿Y cómo se aísla? Teniendo baterías. Ahora tú puedes tener tu casa con batería y un panel solar con la capacidad obviamente acorde, y puedes dejar de depender de la red, lo que se llama desconectarte de la red. Y ahí puedes ser libre, por así decirlo, de la red, y si acaso se corta la luz, tú puedes tener, pero siempre que tengas la batería y la energía necesaria. ¿Sí? Claro. Tengo que tener una batería con alta capacidad y tengo que tener una planta generadora de electricidad, paneles de alta potencia, de alta capacidad también para poder generar energía. Y esa es la forma que se puede, sobre todo en sectores aislados, eso es lo que ocurre. En los sectores aislados que no llega la electricidad. Si en Chile tenemos un alto por ciento de personas con acceso a la electricidad, más del 90 y tanto, creo que el 99% de la gente puede tener acceso a la electricidad. Ese 1% es muy difícil de alcanzar porque son lugares muy remotos. Esos lugares remotos, la opción justamente es tener energía fotovoltaica generalmente con su batería. Y ahí tú puedes tener tu casa dependiente de esas baterías.
¿Y tú crees que el futuro sea esta independencia? Va hacia allá. Porque yo también he escuchado que las personas que tienen paneles fotovoltaicos, bueno, esta generación, también pueden almacenar energía, o sea, inyectar energía. Claro, ¿no? sí, actualmente eso se llama la ley del spinning, que tú puedes generar tus excedentes, o sea, puedes inyectar a la red los excedentes que tienes por energía. Entonces, imagínate que yo tengo mi central, pero este mes justo no estuve en la casa, entonces toda esa energía no consumí nada, pero generé mucho, y ahí la distribuidora tiene que pagarte por esa electricidad o por esa energía que tú entregaste a la red, porque tú al estar conectado puedes o bien recibir o bien entregar. Entonces, si que tú generas más de los que consumen, que se genera un excedente, que se valoriza y te lo pagan. Y en este momento te lo pagan. Te lo pagan. Y eso, y la distribuidora vendría siendo un Enel, por ejemplo, ¿no? Claro, te lo pagan, sí. Ahí hay un tema porque la energía que tú consumes, o lo que sale en tu boleta, vale, por ejemplo, no sé, vale 100 pesos el valor del kilowatt hora, que es el concepto de energía. Es distinto lo que te paga, lo que tú pagas por electricidad a lo que te la pagan a ti. Y eso tiene que ver porque, como te decía, en la tarifa hay 3 componentes. Entonces, generación, transmisión, distribución. Entonces, por ejemplo, tú estás pagando también la transmisión y la distribución. En cambio, en el otro, tú estarías solamente pagando lo que generas electricidad. Entonces, hay unos precios distintos, pero en términos sencillos, te pagan por tener paneles fotovoltaicos en caso de que tú generas más de lo que consumes. Y eso es súper importante porque la ley está diseñada para que exista el autoconsumo, no que es promover no promover la venta, sino que esa venta es en el caso especial de que tú consumas menos de lo que en teoría consumes. Por eso no hay un incentivo como tal a generar más electricidad, porque si no uno podría decir, ya, o sea, que lleno mi casa de paneles y que me vendan como generador, pero la ley tiene que estar dimensionado para tu autoconsumo. Ahí probablemente hayan otros incentivos. Australia, por ejemplo, tiene lleno de ese tipo de o sea, al final, porque igual cada casa se vuelve un generador. Claro. Quizá a una escala muy pequeña, pero si empieza a sumar. Claro, y las redes no están preparadas. Eso es otro tema. No están preparadas para. Claro, no están preparadas para que todos tengamos esa libertad. Hay que reforzar, básicamente poner más cables. ¿Y tú sientes entonces que sí puede ser un camino, o tú crees que vamos hacia allá? Yo creo que ha ido aumentando, hay políticas de gobierno que aumentan la cantidad de paneles o incentivan la compra de paneles solares para poder tener esta energía, entonces ha ido aumentando también la generación distribuida, que se llama, ha ido aumentando en los próximos años, sigue en alza. ¿Por qué? Una, me puedo desconectar de la red también, en caso de que tenga las baterías. Me baja la cuenta de electricidad, entonces básicamente el medidor corre para atrás. Claro. Y si acaso corre tanto para atrás, puedo recibir plata por eso. Entonces está ese incentivo. Y lo otro es que los paneles solares también han bajado mucho. Entonces cada vez más conveniente y las inversiones se recuperan mucho más rápido. En este momento, ¿cuánto cuesta poner? Mira, depende del consumo. Pero yo creo que unos 4 millones de pesos puede ser un promedio. ¿Y en recuperación de una inversión de 4 millones? Debería ser unos 4 años. 4 años. Sí. Depende mucho de cuánto genere. Hay páginas que te dicen al tiro, tú puedes ver lo más rápido es ver tu boleta de electricidad y ves cuánto es tu consumo y con eso puedes saber cuánto te va a costar los paneles. Después ahí lo que encarece mucho sí es las baterías. Las baterías son las que encarecen el sistema. Claro. Sí. Entonces yo recomiendo que si acaso tienes red, no ocupes las baterías y te conectes a la red. Porque eso hace que el retorno sea mucho más rápido. Okay. Dylan, últimos 3 temas. Perfecto. Para que vayamos cerrando. Primero, sobre otro tema que también tuvimos contingencia, partimos con uno, ahora vamos con otro. Los problemas que tuvimos ahora con este último temporal. Bueno, tanta gente quedó sin electricidad. ¿Por qué fue tan lenta la respuesta? Buena pregunta. Sí, primero, ¿por qué fue tan lenta? Tiene que ver con que fue un evento catastrófico, diría yo, para las redes eléctricas. Incluso más que el terremoto. ¿Por qué? Porque el viento y la caída de árboles es lo peor que le puede pasar a la red eléctrica, ¿cierto? Se caen los cables, el viento desconecta todo, después con lluvia era difícil poder reponer el servicio, entonces fue un evento catastrófico para el sistema eléctrico, ¿no? Y aparte poco pronosticado porque, o más que poco pronosticado, poco probable porque no se esperaban vientos de 120 km por hora. Entonces,
eso fue un evento catastrófico que incluso cuando se preparaba mucho, probablemente hubiera pasado lo mismo, porque fueron muchos árboles que se salieron de cuajo. Entonces, eso por una parte. Y lo otro, que es una vuelta mucho más larga de por qué fue tan lenta la reposición del servicio, es que nosotros en nuestra tarifa no pagamos esta reposición del servicio a la escala que se requería. ¿A qué me refiero? Actualmente no hay tiempos exigidos por normativa para eventos catastróficos como los que sucedieron, que se llaman de anormalidad agravada, que es distinto a un caso de fuerza mayor, porque ahí hay dos cosas. Un caso de fuerza mayor, pero este especial es de anormalidad agravada. ¿Y a qué se refiere este caso de anormalidad agravada? Son cuando, incluso con todo lo que tenga en él o la compañía distribuidora para arreglar estos eventos, reponer el servicio, no da abasto. Y eso no tiene que ver y no está exigido por normativa para beneficiar a la empresa. Que uno diría, no, pero ¿por qué no le colocas un límite? Sino que nosotros en nuestra cuenta implícitamente pagamos qué tan preparada tiene que estar la empresa para poder reponer el servicio. Entonces, en la normalidad, si algo ocurre normal, algo más peor, en él tiene que tener tantas cuadrillas para poder reponer el servicio. Pero si nosotros estuviésemos resguardados para estos eventos tan masivos, tendríamos que tener una cantidad de cuadrillas gigante y eso lo tendríamos que ver reflejado en la boleta. Entonces, no tiene sentido económico, dada la normativa, resguardarse a estos eventos tan grandes, porque si no nuestra cuenta sería carísima. Entonces, por ejemplo, el dato yo creo que es súper bueno, porque ¿cuántas cuadrillas crees tú que se le pagan en la región metropolitana? Cuadrillas son la cantidad de personas que van a reponer los servicios para toda la región metropolitana. ¿Cuántas creo yo que tienen para la región metropolitana? A ver, son 50 y tantas comunas, fueron como 2000 árboles que se cayeron. Un número cualquiera. Un número. Pero ¿cuántos creo yo que tienen como, por ejemplo, hoy? Si consiguen ese día, claro, normal. No sé, ¿tendrá una 25? Tiene 38. 38. Yeah. Pero piensa que son que hablan para todos lados. Entonces, 38 sigue siendo muy poco para poder solucionar los 2000 árboles que se cayeron. Exacto. Pero el 38 es lo que nosotros pagamos en la tarifa, porque si pagásemos 2000, nuestra cuenta sería mucho más cara. Entonces, de ahí viene por qué fue tan lento la reposición. Sí, sin duda lo pudieron haber hecho mejor, pero es que normativamente no están los incentivos para que ellos pudiesen reponer el servicio, partiendo de la base de que no hay un plazo exigido por normativa para estos casos. Entonces, de ahí que se abre todo el tema. Oye, ahora que justo comentaste esto, se me vino a la mente otra cosa que era, porque claro, Enel es la distribuidora. ¿Y cómo nosotros le pagamos a Enel? ¿Enel le paga al generador o Enel le paga al operador y el operador le paga al generador? Buena pregunta. Las licitaciones que yo te mencionaba antes son un concepto en que las distribuidoras nos representan a todos, se suman todos los departamentos, todo Santiago, tal comuna, y le compran energía a los generadores. Le pagan al generador y después ellos nos cobran lo que ellos le pagaron al generador en nuestra puerta. Esa es la forma en que funciona. Sin embargo, es que no es ese costo que ellos nos cobran a nosotros, no es antojadizo y diga ya sé que te voy a subir, sino que es un precio regulado. Y ahí viene la forma en que el Estado tiene que estar resguardando que ese precio que se nos cobra tiene que estar acorde a lo que ellos pagaron en la licitación. Dylan, bueno, para comentarle también, Dylan trabaja en electromovilidad, aparte de todo esto que nos está contando, pero también trabaja en eso. Entonces, ¿cómo pueden las políticas de movilidad sostenible contribuir a la reducción de emisiones en el sector energético? Esto es como una vuelta al revés, sí, ¿no? De como nosotros lo pensaríamos. Claro, el tema de transporte en general tiene una componente súper importante porque es responsable de muchas de las emisiones. Un cuarto de las emisiones provienen del transporte. Si no vamos a movilidad como pensando en el transporte. Y ahí yo creo que la forma en que se pueden promover las reducciones de emisiones es internalizando las externalidades negativas de moverse en transporte contaminante. Es decir, que por ejemplo, esto puede ser más impopular, pero que tener un auto me sea más costoso que andar en transporte público, porque el transporte público es mucho más eficiente en términos de emisiones. En un bus pueden haber
80 personas. Claro. Pero imagínate 80 autos con una persona, como que emiten demasiado y también ocupan mucho espacio. Entonces, la forma en que se guían las políticas públicas tiene mucho que ver en cómo reducimos las emisiones, y la clave está en promover un transporte público que sea mejor, más eficiente, y que la gente se baje del auto, porque ahí viene mucha de la reducción de emisiones, aun cuando tampoco hay que demonizar el auto, porque el auto también es muy importante en algunos lugares, sobre todo en los que se requiere más acceso. Pero si todos usáramos el auto en Santiago, quedan embarradas en taco y en contaminación. Entonces, hay ciertas políticas que se pueden incentivar. Yo creo que también el subsidio al transporte público, tanto en buses como en taxis, por ejemplo, son políticas que apuntan en esa línea, ir usando transportes más sostenibles y que dependan cada vez menos de los combustibles. Oye, bueno, vamos cerrando. No sé si hay algo más que tú quisieras comentar antes de hacer el cierre oficial. No, nada, lo pasé súper bien. Gracias por todos los temas. Salió súper fluido, creo yo. Un tema súper interesante en general. A mí me gusta mucho hablar de estos temas de energía. También cómo se mezclan el sistema energético y de agua con los temas sociales, porque al final cómo se hacen los proyectos, si no se considera la parte social, no van a funcionar. Y ahí a todos los que escuchan y todos los que hacen proyectos, que consideren esa parte social, porque ahí está la clave de cómo hacer buenos proyectos. Yo, por ejemplo, como volviendo al caso con Barbalá, yo empecé a estudiar todos estos temas porque nos pusieron una central termoeléctrica en base a diésel, y ahí empecé mi tesis y todo para intentar demostrar que, por ejemplo, con tecnología de almacenamiento no era necesaria una central de diésel. Si bien es más costoso, pero ahí hay que ver cómo técnicamente vamos pensando un poco fuera de la caja para poder llegar con soluciones tecnológicas y que al final mejore la calidad de vida de las personas, pero sobre todo haciéndolas parte de los desarrollos. Yo creo que ahí hay mucho por avanzar, como que la gente se sienta parte de estos proyectos, que es complicado porque nadie quiere tener generación que no necesariamente me va a llegar a mí, pero hay mucho por hacer. Yo creo que eso es lo bonito también del desafío de Chile, que Chile, con estas complejidades particulares, puede ser un ejemplo de cómo hacer las cosas de buena forma para no solo tener un gran porcentaje de generación renovable, sino que también con un desarrollo de las comunidades y también que sea mucho más orgánico, que no sea solo en Santiago, sino también en la región. Eso, todo muy bueno. Tremendo, Dylan, gracias. Oye, bueno, nos vamos despidiendo de todos. Les vuelvo a repetir, suscríbanse, denle me gusta, compartan esto si es que les gustó. Síganos también en Instagram, TikTok, estamos en Spotify, así que donde quieran nos pueden ver. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Que estén muy bien todos, espero que les haya gustado.